Aplausos tardes. Sí, vamos a llevar. Vamos a hacer. Ya en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, sostenga nuestras obras, las sostenga y las acompañe siempre, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Antes de comenzar, me decían porque tenía una duda. A ver. Es que hace 8 días usted dijo que no nos iban a juzgar por nuestras obras. No, que la salvación Que no se da por las obras. Entonces, ¿qué o cómo? En el Evangelio de hoy, precisamente de eso se trató. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Vengan benditos de mi Padre o los que no. Entonces, como que yo entendí, no sé las demás, que en el juicio final no nos iban a juzgar por nuestras obras, que no nos íbamos a salvar por nuestras obras. Esa fue mi duda, dije, a ver, ¿cómo? ¿Están nerviosos ahora? En amor son las... Ahí va. Hay dos tendencias, ¿sí?, en la Biblia, donde cimentan o fundamentan la salvación. Una corriente era la fe. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, a Pablo y varios de sus escritos. Tú crees, por la fe en Jesucristo me voy a salvar. No importa lo que hagan, con que yo crea. Esta tendencia rayó y se fue a su radicalidad con Lutero y todo el luteranismo. Peca fuertemente, pero cree más fuerte, mira, te salvarás. En el nombre de Cristo Jesús te salvarás. ¿Sí? Las otras confesiones cristianas. Ahora, otros decían, no, las obras son amores y no buenas razones. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Santiago. Y ponen toda esa carta de Santiago. Aquí Pablo puede leer Romanos, por ejemplo. ¿Sí? La salvación fundamentada en la fe. Santiago, la salvación fundamentada en las obras. ¿Quién tiene razón? Los dos. Y esto se resume aquí. Yo puedo rezar 20,000 rosarios, pero porque me los dejaron de penitencia. No quiero yo rezar el rosario, pero como es la penitencia, lo tengo que hacer. El Señor Jesús me llama a practicar la caridad con las obras, ¿verdad? Es decir, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, pero bueno, pues lo tengo que hacer porque me lo despide Jesús. Ya ni modo, no me queda de otra.
Entonces, la cuestión de la salvación siempre es una cuestión de amor. Porque no es por el vaso de agua que le des al hermano, no es por el plato de comida que le des, sino es el telón de fondo que tiene esa acción. ¿Cuántas obras altruistas de filantropía tenemos en el mundo y no por eso te dan la salvación, porque procede de Jesucristo? ¿O sí? O sea, ya es una ventaja el amor, el servicio desinteresado, pero es más profundo. Porque el que practica el amor, el que vive en el amor, está dentro de Dios. Luego decimos, nadie se salva con la fe sola, sino va acompañada de la caridad, que es el amor, y las buenas obras. Exacto. Con la fe sola no nos podemos salvar. Por eso yo hablaba. Se complementan. Exactamente. El mismo problema de siempre está en la polaridad de la vida. O sea, no es ni blanco ni negro. O sea, es un matiz diferente, ¿verdad? Es una vida multicolor. Ahora, pero para nosotros lo que nos da el punto de unión de todo es la caridad, es el amor. El amor. Sí. ¿Qué más iba a decir en este asunto? Perdón. Sí, por ejemplo, nosotros como ustedes rezamos a rosario porque el rato que viene de no veamos, lo rezamos porque lo dejamos y estamos en gracia, pues a mí nos cuenta, ¿no? No tanto como si lo hiciéramos por amor, pero sí nos cuenta, ¿no? Sí, o sea, tampoco Dios es ciego y sordo, ¿verdad? Nuestra voz y a nuestras obras. Pero no, a lo que queremos dar a entender o queremos dejar en claro es, yo no puedo obligar a Dios a salvarme. O sea, no porque, mira, Señor, y recé 50,000 rosarios toda mi vida, fui a misa cada 8 días, me confesé, me tienes que salvar. No. O sea, ya hice lo mío, sálvame. Es gratuidad, es gracia. Si no hubiera eso, no sería gratuito, sería una vida de fe obligada, como un pacto, un contrato, ¿verdad? Doy para que me des. A lo mejor son las formas, ¿no? Ajá. Vuelvo al ejemplo del rosario. Pues me lo tengo de penitencia, no, pues es que bueno, lo tengo que hacer. Pero si me gusta a mí rezar el rosario diario, lo hago con gusto y me nace, pues son las formas, yo creo, ¿verdad? Ahora, también no nos vayamos con el perdón, sigue. No nos vayamos con la finta de decir, bueno, entonces tengamos una fe de cuando nos nazca. Eso sería mediocridad. Entonces, siempre el cristiano tiene que vivir en una tensión entre lo que hace bien y le gusta y se siente como pez en el agua, y también lo que le exige la cruz, que a nadie nos gusta. O sea, qué bonito es decir, sí, Señor, yo te amo, la cruz yo la cargo por ti, bla, 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 bla. Pero ya en la vida, eso te cuesta. Y entonces, el Señor recibe, pienso yo, el Señor recibe un sacrificio más agradable cuando sabe todo lo que nos cuesta. Por pequeñísimo sacrificio que hagamos, Él sabe todo lo que nos cuesta. Ama a tu enemigo. Ay, Señor, si nomás me lo mencionan y ya le quiero partir el queso. Perdón, allá atrás. Pablo representa la fe, Santiago las obras y el amor. Jesús. El Evangelio. Por amor, ¿Quieres? yo por nosotros. Fíjense bien lo que una reflexión. Por amor nos creó. Nos dio a su hijo murió por nosotros. ¿Cuál es el primer signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue? El primer milagro. El milagro. ¿No? El vino. Sí, las bodas de Caná. A ver, recordemos las bodas de Caná, ¿sí? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Quién es el personaje principal en estas bodas de Caná? María. No. ¿Quién? Los novios tampoco. El vino. Antes. El amor. ¿Pero en qué estaba el agua? Vasijas. En las tinajas. Ellos son los protagonistas.
vamos siempre con la pinta, no, Jesús porque convirtió. No, María porque le dijo a su obedéceme. No, los novios porque estaban tristes. Son unas tinajas. ¿Qué sucede en eso? Las tinajas con agua, ¿sí? Fíjense, es agua, signo de frescura, de limpieza, de regeneración, etc. Pero las tinajas mantienen a los novios como tristes. ¿Por qué? Dice María, ya no tienen vino. El vino en la Biblia es signo de alegría, ya no tienen alegría. Y más profundamente, el vino es signo de sangre, sangre que es la sede de la vida para el hebreo. Entonces ya no tienen vida, están muertos, se les acabó. Por eso le dice María a Jesús, ya no tienen. Bueno, ¿yo qué quieres que haga, mujer? Pues yo soy invitado, pues el padrino del vino que no trajo suficiente. ¿Yo qué? ¿Verdad? Estas tinajas, ¿por qué dejan tristes a los novios? Porque las tinajas con agua representan las prácticas judías de la Torá. Prácticas judías de la Torá. ¿En qué se fundamentaban esas prácticas? La ley por la ley. Cuando tú vives la ley por la ley, ¿cómo quedas? Triste, porque eso no llena, eso no te da vitalidad, te mata. Y lo digo por experiencia propia. Mi concepción del cristianismo era esa: un cristianismo como religión, como ley, como norma. Desde chiquito fui educado así. Mis papás, ¿verdad? Obedéceme, haz lo que tienes que hacer, ve a la escuela, estudia, esfuérzate bien, todo bien, tú tienes que ser perfecto, bien. Una cárcel. Pero así crecí, ¿por qué? Porque contentaba a quien era importante para mí, mis padres. Recibo la actitud vocacional, me meto al seminario. ¿Qué sucede? Otra vez. Normas, una estructura, leyes. Si te sales de la ley, castigo. Si estás en la ley, premio. Premio, castigo. Y así vives y te vas quedando. Yo intuía ya al final, cuando me iba a ordenar, que algo no funcionaba. Algo no me estaba dando vitalidad. Vivía en automático. Luego me ordeno, me mandan al primer destino, la pastoral vocacional, quedándome en el seminario otra vez. Nuevamente, ¿verdad? Y yo sentía que algo no funcionaba otra vez. No me hacía feliz. Y yo decía, ay, me habré equivocado. ¿Qué sucedió? No es mi camino, sí es mi vocación. Crisis existencial también. Pero era esto, que yo me fundamentaba toda mi vida en las tinajas con agua. Perdón, en las tinajas vacías primero, luego la llenan de agua, ¿verdad? Con las prácticas judías de la ley por la ley. Tenía que dar el paso siguiente, que era ir con aquel que cambia el agua en vino. Que me ayudó a superar la ley. O sea que ya no la cumplo. No, pero he encontrado el sentido de las normas para ser feliz en mi relación con Jesús. Duré 3 meses en Roma. Bueno, es un testimonio, pues, vivimos la fe. No soy santo, Yo que vamos a recurrir a los santos también, de lo que nos digan. Pero un testimonio es: yo duré en Roma el primer año al final 3 meses sin rezar. Ya ven que los padres estamos obligados por promesa en la ordenación de rezar por la iglesia. Eso luego lo borraron. Sí, claro. Por no ser que así ya lo obispo. Duré 3 meses sin rezar y mi vida se tornó un poco oscura. ¿Por qué? Porque ya venía arrastrando todo esto, ¿no?
Entonces yo voy con el confesor y le digo, a ver, padre, me está pasando esto. O sea, no estoy rezando porque estoy cansado, o me distraigo, o no le encuentro sentido a lo que rezo. Entonces, ¿para qué? A lo mejor voto la liturgia por allá, ¿verdad? Lo único que me mantenía era la Eucaristía. Eso era como que el alimento, ¿verdad? Que, pues ya lo mínimo, ¿no? Y decía, entonces yo me siento mal porque en el seminario los formadores me decían, pues Miguel, el seminarista bueno, qué padre, ¿no? Muy bien, todo. Y ahora que estoy fuera del seminario, en otra situación diferente, no doy el ancho. O sea, me siento el peor padre del mundo. ¿Por qué? No cumplo las... ¿Dónde está? No cumplo las normas al pie de la letra. Se me van de las manos porque estoy cansado. Porque... Entonces me llegó este padre y me dice, a ver, estás concentrando toda tu vida de fe en ti, en el yo. No rezas, ¿por qué? Porque estás cansado. Porque a ti no te dice nada los salmos. Porque tú estás distraído. Porque no te sientes a gusto. Dice, ¿por qué no das la voltereta? O sea, otra perspectiva. ¿Por qué rezas? Porque tus palabras le gustan a Él. O sea, ya no lo hagas por ti, hazlo por Él. Entendí cuál era la dinámica de Él. La entrega de Cristo en la cruz no fue en vano. Y esa es la clave de lectura de tu fe, la entrega por el otro. Desde ahí, poco a poco, no digo que ya de la noche a la mañana mágicamente ya otra vez, no, pero poco a poco ha ido como creciendo esta perspectiva y me hace más feliz que la otra. La otra era cubrir una imagen que yo tenía de mí mismo y que los otros también tenían de mí. Tratar de defender esa imagen de un ser perfecto o perfeccionista. Y que a pocas palabras, y me lo digo con todas las de la... O sea, con todas sus consecuencias, yo era esto. Veo un error de un hermano sacerdote, de un hermano seminarista, y empiezo a incriminar. Tú, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Me sentía la última coca del desierto, ¿verdad? Entonces, vean, el cambio de perspectiva tiene acá un sentido más diferente y más profundo y más alto, la vivencia del amor. ¿Sí? Por eso llenen sus tinajas de vino con el Señor. Por eso esas obras, ¿no? Así pero que sean por amor, no por el miedo al infierno, sino porque me nace, porque lo amo, porque a él le gusta. Ahí está la clave. O sea, a mí, pues, ¿qué pasaría si yo ahorita les digo, ¿saben qué? No existe el infierno, no existe el cielo? ¿Qué pasaría con nuestras actitudes, nuestro comportamiento? O sea, en general, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría? Pues vamos a darle vuelo, pues no existe eso, pues vámonos, pues. O sea, en la mayoría. ¿Sí? Cuando la verdadera fe, la relación con Jesús es, aunque no haya cielo, aunque no haya infierno, mira, yo estoy contigo. Como los amigos, o sea, la lealtad de los amigos, la fidelidad de los esposos. Esa es una relación con Jesús, con una relación con Dios. No por lo que me des o por lo que yo haga para agradar. Esas situaciones de contratos, te doy para que me des, son una fe infantil o primitiva. Y lo traen mucho los padres, ¿no? En mi caso, mis abuelos, mis papás, es una fe infantil. O sea, que en su tiempo ayudó mucho y había católicos del Hueso Colorado, ¿no? Por este temor al infierno, y amor al cielo o atracción por el cielo. Pero ahorita en este tiempo ya no nos funciona del todo. O sea, sí, existe el cielo, sí existe el infierno, sí hay que ir para allá, pero la forma de vivir para ganárselo, entre comillas, es diferente. Porque ya desde aquí, fíjense que ya desde aquí, desde la tierra, se va viviendo
el cielo o se va viviendo el infierno. Me decía un compañero sacerdote en Roma, pues difícil cuando estás lejos y tu familia pasa situaciones duras, ¿no? Se le estaba muriendo la abuelita, una abuelita que pues ya enferma, ¿no? De cáncer y ya pues, terminando, ¿no? Y decía, a ver, somos teólogos, estamos estudiando, ¿qué podemos decir sobre la situación de mi abuela? Ay, como quedas, déjate leo, te explico, etcétera, pero o sea, la vida real, ¿qué lo podemos decir? Se va a ir al purgatorio mi abuelita, de todo lo que ha sufrido desde que se le detectó la enfermedad, ¿verdad? Y quimioterapias y medicamentos y desvanecimientos y etcétera, bla, bla, bla. O sea, todo eso nos llama un purgatorio, nos llama un sufrimiento por el que se purgan ciertas penas que hemos adquirido a través de nuestra vida por nuestros actos. Y es que tendremos a dejar todo para el final. Después de la muerte se pagan, ¿no? La vida cristiana es desde aquí, desde se construye aquí el reino, se construye aquí el infierno, ¿no? Pero hay que pensarlo, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, influencias de medicamentos, donde la conciencia no está del todo clara, lo del mismo sufrimiento que te enfocas, te duele y te distrae, porque somos, como decimos, ¿no? Seres humanos o frágiles, ¿no? Y yo pienso que pues ahí Dios también dice, bueno, entre más te acercas a parecerte a Cristo sufrirte en la cruz, pues eres más semejante a Dios, porque te ves desprotegido de todo y simplemente abandonado en sus manos. Ahí está el verdadero abandono, la esperanza, la confianza, etcétera, etcétera. ¿La duda aclarada? Es que sí, no voy a dar para que me veas que leí, no voy a hacer esto para que me estén viendo. Todo se hace porque de veras me nace por amor, por Convicción, exactamente. sí. Yo el miércoles pasado, sí, en la ceniza, pues venía el evangelio ¿no? De que a tu limón, a tu oración, te ayudo, pues no lo hagas públicamente, ¿no? Para que te aplaudan, sino secretamente, donde tu padre lo ve y le decía, miren, para empezar, no les voy a poner su corazoncito de Día del Amor y la Amistad con ceniza, ¿verdad? Para que se lo vean todos, se lo va a poner en la cabeza, ya ahí, ni se va a ver, o sea, usted sabe lo que hay en su interior. Si realmente está arrepentido, va a iniciar este camino de penitencia, de arrepentimiento. Y fíjense que no sé ustedes, pero a mí me pasaba que las cuaresmas yo las vivía como con tristeza. Ay, qué pecador soy, ay, cuántos pecados he hecho. Cuando la cuaresma debe ser un tiempo de esperanza. Me estoy preparando para celebrar con alegría el acontecimiento de la resurrección. Y entonces aquí lo que importa para arrepentirse no es concentrarte en tus pecados, que son muchos, y Dios ya lo sabe, y te has confesado, sí, pero concéntrate en Él, en lo que Él quiere de ti, y cambia la perspectiva. Ya no es hasta cierto fatalismo de solo ver mis pecados, sino verlo a Él, cómo me quiere a mí, es el diseño que Él ha pensado para mí, y que esto pecado me estorba, pero me concentro en lo que Él quiere, y que es algo más propositivo que ver solamente lo negativo de mis faltas. A mí se me quedó muy grabado en unos ejercicios que un padre nos dijo, Dios tiene un defecto, y nos quedamos todos así. Dice, tiene muy mala memoria, es olvidadizo. Ustedes van y se confiesan, dice, y Él se olvida. Ese defecto tiene Dios. Y yo digo, ay, qué suave, que no se acuerde. Oiga, y luego, y si yo le preguntara, si es olvidadizo, y luego, ¿por qué existe el purgatorio? Bueno, no, a lo mejor sí, pero los pecados se nos perdonan, pero la culpa no. Yo me voy a confesar y el Padre me perdona los pecados, pero la culpa, que es la consecuencia del pecado, por eso voy al purgatorio. Pues Dios perdona todo, ¿no?
No. ¿Es frío o caliente? ¿O es tibio? Como que sí te perdón, como que... No, esa es una Dios discusión. es misericordioso, pero también es justo. No, sí, es que me Tiene adelanto, misericordia, pero también es justo. a una discusión en ese sentido, de las indulgencias, del purgatorio. O sea, o sí o no, todo o nada, como es la radicalidad de Jesús desde el Evangelio, ¿no? Pero es una discusión en ese sentido. Y quizás la reflexión sería en torno a mi disposición. No es hacia Él, sino el purgatorio es benéfico para mí. Le llaman en italiano el atacamiento, o sea, el apego que he tenido al pecado, ¿sí? Que me ha acostumbrado y que me tengo que purificar por mi disposición de entrar. Como O sea, vas a dar la cara antes. la puerta está abierta, ¿no? O sea, aquí estoy. Pero si no traes traje de fiesta, Claro. no puedes entrar. Es el último acto de misericordia de nuestro Señor. Y no por Él, o sea, la fiesta abierta, ¿no? Pero es que tú no estás presentado, es tu discusión, ¿no? Bueno, ya, creo que ya vamos a ver. Muy bien. Entonces entramos de lleno ya a la cristología. Y partimos de la misma expresión o de la palabra cristología. Anotamos cristología y vemos primero su significado etimológico. Christos Logos. A ver si me sale el griego. Así me salió. Christos. En griego, Christos significa, bueno, no sé escribir hebreo, pero Mashiach o Mesías ungido. El ungido. Y logos, como toda ciencia, estudio, tratado, discurso sobre el Christos, sobre el ungido, sobre el Mesías. ¿Sale? Partimos también del nombre de Jesús. Muchos han querido separar estos dos nombres, el Cristo de Jesús, para presentar a Jesús como el hombre. Jesús, el hombre que vivió en Palestina hace alrededor de 2000 años. Pero no podemos separar a Cristo de Jesús. Es el mismo. Y lo llamamos Jesucristo. Ese nombre que dio el ángel a María, ¿sí? Que sería el Emanuel. El Emanuel es, digamos, es como un apodo, ¿sí? Como otro título, el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero el verdadero nombre que le da el ángel a María para que lo ponga es Jesús. Que Jesús en hebreo, que es Yeshua, significa Dios salva. Se dice que ya cada persona, desde nuestro nombre, traemos nuestra misión. Por ejemplo, ¿quién se llama Alejandro? Nadie. Pues no le hace, voy a decir qué significa Alejandro. Alexein Andros. Alexein Andros. ¿Qué significa? Alexein, el verbo proteger. Andros, de hombre. Proteger o protector de los hombres. Miguel.
Miqueas, ¿quién como Dios? Rafael, fortaleza de Dios. No, Rafael, medicina de Dios. Gabriel, fortaleza de Dios. O sea, cada nombre tiene ya un significado que apunta a la sumisión. Y en Jesús, misión y persona se identifican. Jesús, Dios y hombre, es el Salvador. Dios salva. Ya me revolujé 20,000 veces, pero creo que se entendió. Pero aquí queda claro, ¿no? Dios salva, Jesús. Y el Cristo es el ungido. Ungido que significa elegido. Elegido o Mesías esperado. ¿Sí? Ese es Jesús, el Salvador. A Él es al que vamos a estudiar. A Él es al que vamos a conocer. Entonces, la cuestión fundamental, ¿ya puedo hablar? No. ¿Sí se borra con esto? Sí. Con eso ¿Y usted, padre, cree que cada quien tenemos una misión? Yo creo que sí. Sí. Un propósito, exactamente, porque si no, ¿qué sentido tenemos? Como decía Heidegger, solamente ser arrojados de la existencia para morir al final. No, la vida tiene un propósito, ¿no? Y no solamente ser cristiano, adorar a Jesús, a Dios. Ya, gracias. ¿Ya? Por estar escuchando, no escribí rápido. Nuestro propósito lo tenemos que buscar. Claro. La misión. Bueno, eso es otro rollo. Sí, y qué bueno. Las resueltas, ¿verdad? No resolvidas. No, pero déjele algo a Dios cuando se presente cara a cara. Ya le tengo guardaditas 3, 4 preguntas. Entonces, creo que así. La cuestión fundamental de la cristología es la siguiente. Marcos 4:41. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nuestro punto de partida será esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Se acuerdan todas las otras determinaciones? ¿Quién es este que hasta los muertos resucita? ¿Quién es este que expulsa a los demonios? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? ¿Sí? Complementado también con otra pregunta que sería: ¿quién dicen ustedes que soy yo? A fin de cuentas, hermanos y hermanas, esta será la pregunta primordial de tu vida en tu relación con Jesús. Porque aquí te vamos a decir lo que han dicho los concilios, lo que dicen los evangelios, lo que dicen los teólogos, los santos, bla, 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 pero son chismes. ¿Sí? ¿Cómo decían los apóstoles que decían sobre Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues que eres Juan el Bautista, que eres un profeta, que eres Elías, que eres bla, 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 bla. Puro chisme. ¿Sí? Y ahora, pregunta existencial. ¿Quién dicen ustedes? A fin de cuentas, ¿quién soy yo para ti? Que has convivido conmigo, que me has conocido, que has comido conmigo. ¿Quién dices que soy yo para ti? Esa es la pregunta a la que vamos a responder de manera personal.
Y en este momento ya no te escriban. Te espero, escriban. ¿Quién es este? A ver, ¿quién es este? Escríbalo usted. Para mí Jesús es esto. Lo espero. No toda la noche, por favor. ¿Qué dicen los chismes? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Salvador. Es el Redentor. Es el Hijo de María y de José. Es el Hijo del Carpintero. Es el crucificado. Es el esposo de María Magdalena. Ese es el chisme, muy bien. Es mi todo. Es mi amigo que nunca me falla. Es el aire. Oscar Adrián Romero sería el boom, ¿verdad? El aire que respira. A ver, recibo chismes. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Para mí es el Dios verdadero. Dios verdadero. Dios. ¿Quién más? Mi creador, mi hermano y salvador. Creador. Hermano. Y Salvador. Padre amoroso. El Hijo de Dios. Padre amoroso. Perdona, ¿qué toca? El Hijo de Dios. Bueno, lo que yo puse, el Hijo de Dios que vino a salvarnos por amor. Bueno, aquí O sea, ponemos Dios Hijo, se complementan unos con otros. Hijo de Dios y Salvador también. Ajá. ¿Quién más? El amor en todo su esplendor. Wow. El amor En todo su esplendor. en esplendor. Yo siempre decía que estaba enamorada del amor y mi esposo se enojaba con cada descanso. Un día me llegó una estampita donde decía, yo soy el amor de los amores. Y me dice, es que yo sabía. Y se lo enseñé y le dije, es que yo te quería decir esto, pero yo no comprendía qué era lo que te quería decir. Y fue casi antes de morir que me llevó eso a mí. ¿No? Es como que yo estoy tranquilo porque él pensaba que algo lo quería, ¿no? Pero yo no sabía explicar cómo. Exacto. El amor de los amores. O sea, es el amor que recoge todos los demás amores. Bueno, que pegámoslo por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es su creador? A ver, ¿me puede decir? Porque así lo considero, porque como Jesús también es Dios, es Dios creador, el que da la existencia, el que da la vida, el que me está haciendo latir mi corazón, el que me da una oportunidad cada vez que sigo viviendo y abriendo mis ojos. Y Dios Padre, Junto con Él y con el amor que es el Espíritu Santo, es que son uno. Si no puede estar uno sin el otro, pero el que me siento más cercano es a Jesús, pero claro que está Dios y que está el amor, el Espíritu Santo. si usted fuera mi alumno en el Instituto de Laicos en Doctrina Trinitaria, lo exentaba. Ahí está. ¿Cómo crea Dios? Se le atribuye la creación solo a Dios Padre, ¿no? Padre es Dios creador todopoderoso. ¿Cómo crea? De la nada y por amor. Con la palabra, la fuerza de su palabra.
con la palabra hágase, hagamos. Esa palabra, ¿quién es? Es la palabra eterna del Padre, que es Jesús, y ahí está, ¿sí? Ahí se metió, ¿sí?, en la creación, ¿sí? Por eso sí es creador. Es más, no solo creador, también recreador, porque viene a hacer nuevas todas las cosas, ¿sí? De hecho, por eso en el Génesis está escrito: hagamos, hágase la luz y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exactamente. Muy bien. Entonces, cualquier acción de la eternidad están los tres. Cualquier acción de Dios están los tres. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el Hijo de Dios, muy bien, Salvador. ¿Ustedes han visto este símbolo? Sí. Sí. Bueno, más o menos aquí. Como no me gusta el pescado. Este era un ¿cómo se llama? Le llaman anagrama o eneagrama, pero más bien es un acróstico, ¿sí? Pez, la palabra pez en griego es así. Ictis, 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 y viene de la palabra Jesús. La G es Christos, como habíamos visto. Luego, Theou, Huios, Soter. Creo que es un relajo aquí, pero me borro esto, porque se vea más claramente. Jesús, Christos, Theou, no, sí, Theou, Huios, Soter. Soter, en griego. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Las letras iniciales forman la palabra pez en griego. Y era el signo que utilizaban los cristianos para identificarse. Cuando alguien llegaba con el otro para ver si era cristiano, porque en tiempos de persecución, dibujaba una línea como Jesús en la tierra, en la arena. Hacía esto. Y si el otro completaba, se identificaban, ¿verdad? Sí, y así no corrían peligro. Por esto, porque era el eneagrama de Cristo. Ictis, Cristo, Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Son como sus títulos, ¿no? Aquí, Padre amoroso. ¿Quién me lo dijo por aquí? Sí. ¿Por qué Padre amoroso? Hermano, clarísimamente. ¿Sí? ¿Por qué Padre? Por amor. Siento su amor, un Padre que me protege, que me ilumina, que me guía. Habría que clarificar un poco más, porque sí, ciertamente a Jesús me viene a manifestar el Padre. Le dice Felipe: a ver, Señor, muéstranos al Padre y no nos basta. Ay, Felipe, tanto tiempo tienes de conocernos y todavía no. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno, ¿verdad? Eso se le llama perijóresis. ¿Cómo? Perijóresis. Perijóresis. Donde está uno, decía, están los tres. Si hablas de uno, hablas de los tres. Es perijóresis. ¿Por qué? Dios vive en una eterna comunión, perfecta armonía, perijóresis. Sí, pero no dejemos de vista que Jesús siempre será Hijo. ¿Sí? Hijo. Me manifiesta el Padre porque, o sea,
entre nosotros, ¿no? Mira, se parece a su papá, el chiquillo, ¿verdad? Tiene las facciones, es manifestación del papá. No se identifican, hijo y padre, pero sí son unidos, pues. Y en Dios, es que la Trinidad es bien complicada. Ni el más santo de los santos, ni el más sabio de los sabios lo pudo descifrar. Hay aproximaciones, nos quedamos como ella a contemplar, pero al final nos gana el misterio, ¿sí? La Trinidad. Porque, a ver, 3 en 1, 1 en 3, a ver, dime, 3. ¿Ya? Decía un padre, un párroco de mi parroquia, decía: aquel que entienda la Trinidad y me lo explique perfectamente, quito al santo de la parroquia y lo pongo ahí. Pues es la fe, ¿no, Padre? Saber que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Creemos y estamos en esto. Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo se explica? ¿Cómo? Así nuestra fe, porque así No, es. no. Hay que entrar a su razonar. origen, ¿por qué? ¿De qué manera? El que lo aceptamos es otra cosa, porque decimos, no nos queda otro más que decir, pues yo creo en eso, no lo entiendo, pero yo tengo fe y lo acepto, pero ¿cómo es? Pero ya sería como decir, digamos, el último recurso, ¿no? Porque cuando uno entra a estudiar, hay que quitarnos como todo, ¿cómo decía la otra vez? Como todo temor, todo decir, de eso no hablamos, de eso no se pregunta, no, sí se pregunta, hay que hacer la pregunta, como ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es eso de, pues hay que preguntar? Y tenemos modelos, ¿sí? El modelo trinitario oriental, modelo trinitario occidental, latino, que son diferentes perspectivas y que se complementan, como todo. Pero sí hay que hacernos la pregunta. Y ahí está el ejemplo de, bueno, la anécdota del ejemplo de San Agustín, que se pasaba las horas tratando de entender de qué manera estaban como unidos y cómo era esa realidad. Es una realidad indiscutible, pero cómo se da, y que él está en el mar, un niño haciendo un pocito mientras él va pensando y tratando de entender el misterio de la Trinidad, y corriendo un niño del mar. ¿Qué hace el niño? Voy a meter toda esa semana en este hoyito. Dice, no, es imposible. Pues está más fácil que lo que tú estás pensando. Eso sí es imposible. No hay que pensar, hay que creer. No, hay que pensar. No somos robots. Pues ya no tenemos ya. Sí, Nos quebramos la cabeza. De eso no hay duda, pero sí tenemos que quebrar la cabeza. Sí, porque no es, bueno, una fe ciega, no. Porque entonces las obras no van a ser verdaderas. La expresión de la doctrina de Jesús no la vas a poder realizar si no conoces con pleno entendimiento y voluntad. Si Nadie, a ver, el principio es el fundamental. Nadie puede amar lo que no conoce. ¿Aman a Jesús? Hay que conocerlo. ¿Lo conocen ya del todo? No. Vamos a darle. Nos quedamos así, solo con el esquema. El esquema trinitario, Sí, es una fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Pero a ver, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es Padre. Pero los tres son Dios. Y tampoco se entienda como, a ver, es un Dios en tres partes. No. Están compenetrados. Uno incluye al otro. Hay una
Si ustedes se encuentran por ahí una mística, Chiara Lubich, CH, Chiara Lubich, ella habla del autovaciamiento de Dios. Dice, el Padre se vacía de sí mismo y se da al Hijo. El Hijo se vacía de sí mismo y se da al Espíritu. Y el Espíritu se vacía de sí mismo y se da al Padre. Es un total vaciamiento, pero llenado por el otro. ¿Me explico? Bueno, no sé ¿Por cómo qué explico. no puede ser al revés? El Espíritu Santo se vacía y el Hijo. Como es un eterno movimiento, es un eterno movimiento, una eterna armonía, un eterno circular, ¿sí? Cualquiera, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber un principio, y el principio siempre es el Padre, ¿sí? Y el Padre engendra a su Hijo, ¿sí? Y el amor que existe entre el Padre y el Hijo es tan perfecto que se personaliza. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué dices engendra? ¿Se hizo? ¿Se engendró? O sea, engendrar sale de sí mismo. Pero si ya salió, no es ya No es que antes no era y ahora sí, sino que vive eterno en Él, pero engendrado en sí mismo, desde la eternidad, preexistente. Cuando hablamos ya de creación entra el tiempo, ¿sí? Una acción divina en la historia y en el tiempo. ¿Sí? Eso ya es fuera de sí, es otro, pero engendrar es de sí mismo. ¿Sí? Más o menos. Engendrado, no creado. Exacto, porque esa era una herejía que vamos aquí a analizar. Primero nos vamos a convencer de la herejía, de todas sus bondades, y luego vamos a decir, pero no es cierto. ¿Sí? El arrianismo. Arrio, ¿sí? Sacerdote de Alejandría, decía, Jesús es la primera criatura, pero criatura, la más bella, la más sublime, adoptada por Dios para ser su hijo. Herejía. ¿Sí? Porque Jesús es Dios y procede del Padre, pero en cuanto a engendro. O sea, no veamos el engendro peyorativamente. Siempre dicen, ay, el engendro del mal. Eso sí, ¿verdad? Pero un engendro de Dios es alguien que sale de sí. Sí, que es de sí mismo. Pero sí llega a diferenciarse. Tiene su propia identidad de hijo. Está como cuando oramos. O sea, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y cuando oramos sale el espíritu o también igual. Ay, mira, es que yo soy especialista en antropología y ese problema es muy fuerte. Es una discusión muy profunda. ¿Por qué? Nos han dicho que la muerte es ¿qué? Separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? Ahí está, el alma y el cuerpo se separan y nos morimos. El cuerpo se queda aquí y el alma se va. Ajá. Pero la concepción antropológica original es un cuerpo animado o un alma incorporada. No puede haber almas solas ni cuerpos solos. Entonces, sí, un cuerpo humano es un cuerpo animado. Es una unidad, una armonía, cuerpo en el alma, alma en el cuerpo. ¿Pero ya cuando se mueren los cuerpos? Ese es el problema. ¿Qué es la muerte? Tradicionalmente decimos se separa. ¿Por qué? Porque vemos aquí los restos y lo vemos ya inerte, ya no se mueve. ¿Sí? Sí, exactamente. Pero un cuerpo sin alma no es humano. Entonces, ¿qué es? ¿Y el espíritu? Y el espíritu es siempre Dios que actúa en la persona. Entonces también somos tres, ¿no? Es una antropología tripartita. Yo abogo mucho por eso porque le hemos dejado de lado siempre el espíritu. ¿Sí? El espíritu es lo que ocasiona que nosotros vivimos en unión con nosotros mismos y unión con Dios. Diablo en griego es diabolos, separación o división. El diablo actúa de esa manera, siendo diabolos, separándonos de nosotros mismos y apartándonos de Él no Dios. tiene el espíritu. Esa es su misión. ¿Perdón? Él no
Tiene el antiespíritu, lo podemos decir, porque va en contra de. Cosotas. Ay, Jesucristo, quedan 2 minutos. En estos 2 minutos únicamente les digo las partes que vamos a ver de la cristología. Son 2. Una es cristología y la otra se llama soteriología. Los anoto y así nos quedamos para Dios. Los felicito, porque ustedes me hacen pensar mucho y me hacen pensar más que los seminaristas. Ese es el chiste. Soteriología. Aquí vamos a ver la persona y aquí vamos a ver la obra. Vamos a ver a Cristo en cuanto a su persona, quién es Él, Dios y hombre verdadero, ¿sí? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, bla, 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 bla. Soteriología, ¿qué hizo? ¿Sí? Su misión de Salvador, soter, griego, salvación o salvador. ¿Qué hizo? ¿Qué obra salvífica? Pasión, muerte, resurrección. ¿Sí? Son como los 2 ejes. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros?